Yo quiero comentarte, Lucy, que estoy escribiendo, ya tengo días escribiendo el libro sobre tu abuelito y me he documentado muchísimo, en muchas fuentes, he hecho entrevistas, muchas cosas. Entonces, como tu abuelito es muy, era muy polifacético, voy abriendo como pequeños capítulos, ¿no? El profesor, el médico, el político, y en uno de ellos estaba la espiritualidad, y yo empecé a escribir algo y ya. Y el lunes, que fue cuando sucedió todo, el lunes, este lunes 16 fue, ¿verdad? 16 de agosto de 2000. Deja ver. Sí, fue el lunes 16. Sucede de que yo me desperté porque sabes que no duermo bien, se me va el sueño, y encontré este librito en los libros de tu mamá. De tu mamá lo había comprado. Y ándale que me empiezo a leer y leí el milagro del Señor de la Misericordia que hizo aquí en Compostela, cuando curó del cólera morbus a toda la gente. Y aquí viene muy bien relatado. Entonces me metí y me interesó tanto que quise retomar otra vez el escrito de mi papá, pero en cuanto a la religiosidad, en cuanto a su devoción por el Señor de la Misericordia. Entonces me fui a escribir y ya empecé a escribir y copié textualmente lo que dice aquí, ¿verdad? Dándole el crédito a este librito porque es del cura Casillas. Has de saber que el cura Casillas me bautizó a mí y fue el que te bautizó a ti. Es el mismo sacerdote que nos bautizó a los dos, a ti y a mí. Órale. Para que sepas. Entonces, el asunto es de que estaba escribiendo yo sobre el Señor de la Misericordia y la devoción de tu abuelito con él. Y fue cuando recibí la noticia tuya y que estaba tu mamá. Por eso yo lo que digo es que tenían en la mano y al recibir la noticia como que me lo mandó ya Cristo, y como para que me agarrara de algo, ¿me entiendes? Para que no me agarrara como desprevenido. Y por supuesto, como estaba hablando de tu abuelito, pues yo también me imaginé que tu abuelito andaba en esto también. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces le pedí al Señor de la Misericordia, pero le pedí también a mi papá que intercediera por nosotros, que nos ayudara, porque yo estoy así al 100, que mi papá está con Dios. ¿Sí? Yo lo siento, lo presiento que Él está allá. Que fue un hombre tan bueno que no tuvo malas acciones nunca. Muy bien, gracias. Empezaré narrando los hechos, los sucesos cómo se desarrolló este milagro. Mi hija Luz Estela Puga Núñez estaba cursando su especialidad en medicina familiar en Guadalajara, Jalisco, en un hospital. Entonces ellos tienen guardias. A ella le toca o le tocó en su momento asistir a las víctimas de COVID. Ella era quien hacía este tipo de intervenciones. Entonces, pues tenía unas guardias bastante pesadas. Ella nos menciona que más o menos el 2 de julio tuvo una guardia muy pesada y fue cuando empezó a notar que efectivamente
tenía un problema en su vista. Tuvo que trabajar toda la noche, estuvo muy pesada esa guardia. Ellos hacen notas médicas de los pacientes y notó que veía una mancha negra, ¿sí? Más en el ojo derecho, me parece. Ella lo atribuyó al cansancio de la guardia, lo atribuyó al exceso de trabajo y no le dio mayor importancia. Y sucedió, se le presentaba ese tipo de visión borrosa y esa manchita, y que cuando ya el 16 precisamente de agosto, o sea 2 semanas después de que empezó a ver eso, al levantarse ya vio sobre la pared blanca esas manchas negras más notorias, y fue entonces que le preocupó y fue entonces que decidió ir a consulta. Decidió ir con una oftalmóloga, que es oftalmóloga ahí mismo de la clínica, donde ella labora, donde ella trabaja como residente de especialidad, y la doctora tuvo para bien revisarla con sumo cuidado. Le hizo una revisión a lo que Lucy nos dice, nos testifica, bastante exhaustiva. Ustedes saben, pues, la lámpara de hendidura, la presión intraocular, todo tipo de pruebas, y la doctora pues estaba intrigada, ¿verdad? Intrigada, pues era un diagnóstico bastante serio, bastante pesado, el que ya estaba ella detectando en lo que estaba encontrando en los signos de fondo de ojo. Le hizo fondo de ojo, por supuesto, dilatación de pupila, todo lo que hacen los oftalmólogos. Y fue una revisión muy detallada. Pero antes de decirle algo a mi hija, consultó con otra odontóloga, que al parecer de más experiencia en este tipo de problemas, y la segunda oftalmóloga, la misma cuestión, la empezaron a revisar otra vez, muy detalladamente, muy minuciosamente, como son los profesionales, ¿verdad? Como somos todos los profesionales, a hacer muy bien su trabajo. Y ambas pues llegan a la conclusión de que tenía un papiledema. El papiledema es un hallazgo en el fondo de ojo, en el cual se encuentra la papila, así le llamamos, que es la parte de la retina, que se encuentran borrados los bordes. Y esto, pues, a los médicos es un indicativo de que no anda bien el cerebro, ¿sí? Ahora sí que es la salud del cerebro la que se refleja ahí. El papiledema, pues, es un signo de que existe una hipertensión intracraniana, que puede ser una hemorragia, puede ser un tumor, puede ser generalmente cuando hay un traumatismo cráneoencefálico, por ejemplo, se hincha el cerebro y da este tipo, o sea, cualquier cosa que aumente la presión dentro del cráneo te va a dar esto. Y pues cualquier cosa que dé hipertensión intracraneal, pues es de mucho peligro, es algo bastante serio. Mi hija médica y yo también sabemos la gravedad de ese diagnóstico. Entonces, saber que tiene un papiledema, las doctoras, pues, con todo y pena, pues, los médicos así somos, tenemos que decir la verdad.
le comentan a mi hija que tiene un papiledema bilateral, los dos ojos, y que tendrían que hacer una tomografía del nervio óptico para poder determinar a qué se debía ese papiledema. Entonces, si se confirmaba ese papiledema, que clínicamente ya estaba confirmado porque ya lo habían visto, sería pasada a neurología, para hacerle todos los estudios pertinentes, una tomografía de cráneo y una punción lumbar para determinar las causas de la hipertensión intracraniana, que pues todo apuntaba a ser un problema de tipo tumoral, dadas las condiciones de que ella no tenía ninguna cuestión de traumatismo u otros datos que indicaran un edema cerebral. Entonces nosotros como médicos pues sabemos la gravedad de ese diagnóstico. Como evidencia de esto quedó registrado en la nota médica, en la nota que hicieron las doctoras, quedó registrado el diagnóstico de papiledema a determinar. Así está la nota. Por cuestiones éticas no puedo revelar el nombre de las doctoras ni tampoco exponer la nota médica, porque eso pues es prohibitivo, es una nota que le corresponde al Instituto Mexicano de Seguros Sociales, o no. Simplemente pues yo les doy la razón de esa evidencia.